misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, solo con dos que entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran 3, es decir, tercera temporada, ahora aquí en los históricos estudios de Legrén. Hoy me acompaña una persona que conozco hace muchos años y que para mí, para nuestro equipo de trabajo, es realmente un privilegio. Yo pensé, cuando lo llamamos y lo invitamos, que iba a decir que no. Realmente lo pensé, porque tiene una larga trayectoria, ha trabajado en la prensa, ha sido diplomático, en la radio, ha trabajado en la televisión, tuvo un programa Ángulo Ancho muchos años, gran periodista y diplomático, y una persona que viste de prestigia con su presencia. Viste de gala y prestigia con su presencia nuestro programa. Pedro Martínez Pires. Un abrazo a Mauri. Un abrazo muy grande. Qué maravilla para mí estar aquí contigo. Bueno, para nosotros aquí todos realmente es emocionante. Es emocionante porque en usted, en ti, no sé cómo tratar de Yo soy tú. Tú, ok, pues no. Eso crearía una distancia. Y que no existe además. No, existen los años solamente. Ahora, yo en esta entrevista hice una cosa diferente, o por lo menos diferente a lo que habitualmente trabajamos. Llamé a dos amigas periodistas muy prestigiosas, las dos han estado de invitadas en el programa, Katiuska Blanco y Arlene Rodríguez de Heribé. Le dije, háblenme de Martínez Pires, háblenme de él, díganme cosas, no que me redacten preguntas, sino háblenme mucho. Voy a empezar con la siguiente pregunta. ¿La curiosidad debía ser inherente al hecho de ser periodista? Mira, el primer periodismo que yo realicé en mi vida fue cuando estudiaba en la Escuela de Comercio de Santa Clara por la noche, porque trabajaba de día. Desde muy niño empecé a trabajar. Y ahí hice los primeros pininos, porque me gusta escribir. Mi padre también me enseñó a leer, a oír radio. Él inspiró a Onelio Jorge Cardoso. Ese hombre que sacaba los cuentos como por arte de magia de un sombrero, el cuentero, es mi padre, que también era poeta. Nació en Sabanilla del Encomendador, murió en Santa Clara, fue amigo de Antonio Guiteras, de Juan Bosch, y Raúl Ferrer decía que mi papá era el hombre más gracioso de la tierra. Juan Bosch decía que mi padre era un hombre sin huecos. Y él fue quien me enseñó a mí, primero, a oír radio, a leer periódicos, me señalaba incluso a veces las columnas. Me enseñó a muchas cosas porque tampoco se sentó nunca en la parte de los blancos en el Parque Leoncio Vidal de Santa Clara, siendo él blanco. Sí. Pero no votó nunca en las elecciones antes del triunfo de la Revolución. Quiere decir que me enseñó tantas cosas mi padre. Y ahí fue que yo comencé a desear un día ser periodista. Realmente salí como diplomático, no de carrera, sino a la carrera, porque estudiaba en la escuela. ¿En qué año? Salí en el año 60. Iniciándose, la diplomacia revolucionaria estaba iniciando, ¿no? Claro, bueno, soy fundador del MINREX, porque antes fue la Secretaría de Estado con Agramonte. Ya con Roa comienza en el 60. Pero, ¿qué pasa? Que siendo diplomático a la carrera, fui a Ecuador y allí conocí periodistas muy buenos como Pedro Jorge Vera y otros, y a grandes intelectuales como Guayasamín, Benjamín Carrión, Jorge Enrique Adún,
dirigentes indígenas, obreros. En Chile, mi segunda misión diplomática, mis amigos del alma eran todos periodistas y todos tenían apodos. El negro Jorquera, el chico Díaz, el gordo Cabiese, el perro Olivares, el flaco Toá, todos. Y eran brillantes, inteligentes, capaces. Yo no concebía la diplomacia sin el periodismo. El perro Olivares, que estuvo tan cerca de Augusto Zapador, de ahí. Olivares, Claro. fantástico, pero eran todos. Toá fue ministro con Allende y fue asesinado en la cárcel. El gordo Cabiese hasta hoy sigue siendo director de Punto Final, la revista, un hombre extraordinario. El chico Díaz, todos eran amigos y de ellos yo aprendí mucho, Amaury, sinceramente te lo digo, de la diplomacia y del periodismo. Claro, conocí a grandes intelectuales. Osvaldo Guayasamín fue a verme cuando yo era diplomático en Quito, cuando Playa Girón, a solidarizarse con Cuba y pedirme venir a Cuba a pintar a Fidel. Pero bueno, no sé si respondí tu pregunta. No, claro, del periodismo. claro, sí. Claro que hay que ser curioso. Si no fuera curioso, se hubiera quedado siendo un diplomático de carrera. Por cierto, tú tampoco saliste aquí con un rango diplomático alto. El cargo más bajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, auxiliar de tercera clase. Nombraron embajador al rector de mi universidad, la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Mariano Rodríguez Olveira. Era mi profesor de Derecho Civil. Por cierto, en esa universidad por primera vez yo tuve un profesor que me habló del socialismo en 1959, Julio Le Riverán, que era profesor de economía cubana. Era un lujo esa universidad y sigue siéndolo, la verdad. Y Mariano dice equivocadamente que yo era su mejor alumno. Nos habíamos conocido en la audiencia de las Villas, donde también conocía a Dórtico, y me dice, Pedrito, me han nombrado embajador en Ecuador, ven conmigo de secretario. O sea, secretario y además de tercera... Claro, después me ascendieron, Roa, Sí. a secretario de segunda, de primera. Eso no Sí, tiene por ahí. importancia. No. Y me quedé de encargado de negocio en Ecuador y después en Chile. ¿Tú crees que, por ejemplo, Fidel decía que nuestros principales diplomáticos eran nuestros artistas? Lo repitió varias veces. ¿Tú crees que el hecho de ser un periodista diplomático acercó a ese grupo de gente a Cuba más allá de tu curiosidad? Mira, yo tuve como diplomático que escribir con seudónimo en Ecuador y también en Chile, en la prensa de izquierda, en Quito en la revista Mañana, en Santiago de Chile en el periódico El Siglo. ¿Cuáles eran los seudónimos? ¿Cuáles eran? Yo utilizaba cualquier seudónimo porque después cuando fundé la revista Oclae en el 66 tenía como 4 seudónimos, porque como era casi yo solo el que escribía, tenía que ponerme varios nombres. Ahí con Germán Sánchez fundamos la revista Oclae en el 66, que es cuando yo realmente comienzo en el periodismo, porque hasta ese momento había estado de diplomático en Ecuador. Claro, aquí pasé un curso muy bueno en el MINREC. Miguel Ángel Duque de Estrada, por cierto, que murió hace poco. Murió hace muy poquito, sí. Y se llamaba igual que su abuelo, que fue el que trajo de Tampa el tabaco con la orden de alzamiento mandada por José Martí a Juan Gualberto Gómez. Impresionante. Él era el director del DALA, Departamento de América Latina, y ahí nos hicimos diplomáticos de la carrera, los elementos básicos de consulares, diplomáticos, pero ¿con qué profesores? Fernando Álvarez Davío, Raúl Roa García, un lujo. Claro, porque al triunfo de la revolución, nuestros diplomáticos que pertenecían al... Quedaron muy pocos Muy diplomáticos. pocos quedaron. Camejo Argudín, 3 fueron. 3. Todos los demás eran batistianos. Eran batistianos Y hubo que renovarlo, por supuesto. y muchos de ellos además desertaron, es decir, abandonaron sus embajadas en aquellos momentos, no regresaron a Cuba. Y la gente nuestra tomó las embajadas, como en Ecuador la tomaron los gente del 26 de julio que estaban asilados ahí, entre ellos estaba muchos periodistas, mucha gente. Tomaron las embajadas. Jacinto Vázquez era el jefe del 26 de julio en Ecuador, que después fue embajador en varias partes. Jacinto Vázquez de la Garza.
por cierto, jefe también de un batallón en Playa Girón. Yo estaba mirando una cantidad tremenda de fotos y viendo las fotografías, algunas de ellas, voy a ver si puedo lograr enseñar algunas. Por ejemplo, esta fotografía, a ver si la podemos tomar ahí, donde está con Hortensia. Hortensia Bussi y Salvador Allende. Y Salvador Allende. Aquí, este muchacho es Martínez Pires. Yo decía, ¿por qué no te dedicaste a ser actor? Porque tú tenías todos los atributos físicos para ser un galán del cine cubano, al menos de la televisión. Me lo propuso Santiago Álvarez, pero me propuso también un papel que no me gustó. Me dijo, Pedro, tú puedes ser el perfecto agente de la CIA, porque eres rubio, de ojos azules. Dígole, Santiago, eso fue en Quito en 1960. Pero además seguramente no te gustaba mucho la idea, no solo de aparecer como un agente de la CIA, sino trabajar como actor, porque a ti te ha gustado siempre estar detrás de la radio. Mira, yo recuerdo mucho a un gran amigo, además, que fue el primer director de protocolo de la Cancillería cubana, Manuel Yepe Menéndez, que además fue director de Prensa Latina, de la agencia. Yo trabajé con él y fue él, Manuel Yepe, quien me dio la tarea de dar cobertura a una gira de Fidel que comenzó en Conakry y terminó 2 meses y 5 días después en Moscú. 3 de mayo de 1972, cuando Fidel puso por primera vez un pie en África, Conakry. Tremendo. Las comunicaciones nuestras fallaron. Yo iba por Prensa Latina y logré que la vieja PTT francesa funcionara y preparé un despacho, un flash, Conakry, Bamako, París, La Habana. En París estaba Haroldo Wall, periodista brasileño fabuloso. ¡Qué memoria! Y fue un flash dando la noticia de que Fidel había llegado a Conakry y lo había recibido Sékou Touré. Celia Sánchez llamó esa noche para agradecer la noticia, porque estaban preocupados de que era un viaje, acuérdate, un viaje a África, no era fácil. Y fue fantástico. Ahí se encontró Fidel, el caballo, con Sékou Touré, el elefante, como me dijo Santiago Álvarez, que estuvo en esa gira también. Bueno, todavía tú trabajas en Radio Habana, Cuba. Claro, voy a cumplir 45 años nada más, ahora en agosto. ¿Sigue teniendo la misma utilidad Radio Habana, Cuba que tenía hoy con el asunto de las redes sociales y las nuevas tecnologías? O sea, ¿sigue siendo útil mantener esa señal, que es una señal, me imagino yo, no lo sé, me imagino que cara, mantener una señal de esa envergadura? Muy cara, la onda corta es muy cara. Mira, ya Radio Habana no es la única emisora de ondas cortas, digamos, porque todas las emisoras cubanas se pueden oír por internet. Claro, Radio Habana se oye por onda corta, por internet y por frecuencia modulada. Ahora, yo te digo, Radio Habana, Cuba, que fue fundada por Fidel, fue anunciada al mundo el 16 de abril de 1961, el mismo día que Fidel proclama el carácter socialista de la revolución, anuncia la existencia de Radio Habana, Cuba, que comenzó como una onda experimental el 24 de febrero y se hizo oficial el 1 de mayo de 1961 con ese nombre, Radio Habana, Cuba. ¿Y quieres que te diga quién fue quien sugirió que la música que identifique a Radio Habana, Cuba sea la marcha del 26 de julio? Un especialista de la BBC de Londres que contrató José Schuller, el doctor en ciencia, que todavía vive, Sí, que vive. que compró el primer transmisor para Radio Habana, Cuba en Suiza, de la Brown Boveri. ¿Qué te parece? No, bueno. Ahora, la Radio Habana es una emisora que se multiplica por muchas cosas. Primero, porque los audios los podemos también enviar por internet. Yo soy en Cuba el corresponsal voluntario de ALER, que es una plataforma que tiene centenares de radios en América Latina. Y eso lo hago hace muchos años. Y lo hago religiosamente porque eso es magnífico.
cómo me oyó Gerardo Hernández Nordelo en la cárcel federal de Victorville a través de Radio Pacífica de California. ¿Por qué? Porque me llamaban a Radio Habana, Cuba, como me llaman ahora de Radio UNAM, de Radio Mitre, de cualquier lugar del mundo. La radio sí, de Radio Francia. La radio sigue siendo muy importante, Amaury, porque hay mucha gente que no tiene internet, o teniendo internet, sin embargo, tiene la radio, porque tú te estás afeitando, estás comiendo, estás bañándote y puedes estar oyendo la radio. Claro, pero por ejemplo, Radio Habana Cuba, y es una pregunta que creo que le hice a Barbarita Betancourt, yo decía, Radio Habana Cuba surge como una respuesta del país ante Europa, Radio Europa Libre, La Voz de las Américas, Radio Swan. Fue la primera. Radio Fidel dijo, Mauro, ¿y creen acaso en ese discurso que van a seguir engañando al mundo? No. No estamos en la época de la diligencia, estamos en la época del radio y las verdades de un país se pueden llevar muy lejos. Sí, pero ahora, y ahí por ahí venía, ahora, por ejemplo, con este asunto del internet y todo eso, han surgido, primero todo el mundo es periodista, o todo el mundo se cree que es periodista, y han surgido lo que los americanos han bautizado como fake news, pero que al final no son más que noticias falsas. O sea, pero esas vienen desde Playa Girón. Por eso digo, toda la vida han venido las noticias falsas. Oye, tomaron el puerto de Bayamo, tú no sabes, sí, entre los cables, que dijeron barbaridades, se asiló el Che, mataron a Fidel, por favor. Por eso, la idea es, ¿tú consideras que nosotros tenemos que ir a la ofensiva en Internet? Totalmente. O como estamos ahora, que estamos a la defensiva? Lo digo porque hay noticias de Cuba, internas nuestras, que primero salen en el mundo entero y 3 o 4 días después es que nosotros entonces las ponemos en nuestros medios. Y a mí me parece entonces que es como ir a la defensiva. O sea, ¿cuál es la idea? ¿Dar primero, que es dar 2 veces, o esperar y dar en la retaguardia? Eso no es culpa de Internet. Internet es como la globalización. La globalización es inevitable. Es como la ley de la gravedad. E Internet son las nuevas tecnologías y simplemente tenemos que trabajar con ellas. Fidel fue siempre un precursor de eso y Díaz-Canel, el actual presidente de Cuba, también. Lo que tenemos es que ser realmente sujeto y no objeto de las nuevas tecnologías. Pero hay que ver cuántas prensas reaccionarias hay en América Latina. Es hoy, yo te diría, el arma fundamental del imperio y de la oligarquía, la utilización de los medios. Es terrible. Entonces esa batalla en la cual siempre estuvo Fidel sembrando ideas, el Che, ¿verdad?, nos obliga a nosotros, a Mauri, a ser más eficientes, ser ágiles. Pero y más inmediatos, ¿no? ¿No ocurre que inmediatez, muchos de nuestros periodistas tienen que esperar a que les digan si pueden dar o no dar una noticia? Mira, no estoy en esa categoría porque no, hay muchas veces, yo sinceramente te lo digo, y tuvimos siempre buenos padrinos que nos apoyaron mucho, Aide Santa María, Armando Jardávalos, pero es que el problema es el siguiente, es que no pueden autocensurarse los periodistas. Nosotros estamos frente a un enemigo poderoso, pero estamos cumpliendo un papel. Cuba es indispensable para América Latina. Si cae Cuba, se cae toda la revolución en América, en medio de la ofensiva que hay en este momento contra muchos. Vemos a Lula preso, vemos la situación de Argentina, la situación en Perú, en Colombia, en muchos países. La prensa y nosotros tenemos que ser mejores. ¿En Ecuador? Ecuador, mi lindo Ecuador, como dice la canción, tremenda. Ecuador, tú sabes, donde el presidente sea, a mi juicio, yo no soy politólogo, ni mucho menos, soy una persona que está al tanto de las noticias. Pero yo disfruté
a Rafael Correa entrevistando a tu amigo Silvio Rodríguez. Sí, a nuestro amigo Silvio Rodríguez. Muy buena entrevista, pero es que Correa es un fanático de Silvio, de siempre. Ahora te estaba mirando así frente a mí, estoy emocionado, con tu memoria, con tu presencia, con tu compromiso. Y entonces miré esta foto. Yo estoy sentado en el lugar donde tú estabas en esta fotografía. Y Fidel estaba en el otro lado. Esto fue en febrero del 93. Me parece fantástico. En Telerebelde, todavía el máster viejo. Esto era como una suerte de qué, de qué programa era este. ¿Era una mesa redonda especial o...? Mira, eso fue, hoy mismo existió 7 años, acuérdate. Sí, cómo no, claro. Después de los Panamericanos del 91, que Héctor Rodríguez fue el conductor, a Fidel se le ocurrió que había que mantener un canal y era hoy mismo. Y todas las noches íbamos voluntariamente allí, yo entrevistando, haciendo comentarios. Y Fidel fue varias veces. Y esa fue una de las veces. Ahora, pensando, hemos hablado de varios temas. ¿Se te quedó decirme cuántos periodistas de tu edad están en activo? Te mencioné a Manuel Yepes. Uno a Yepes solamente. Queda él. No está Sautier, ¿no? Félix, Sautier, Mederos. Que está muy metido Félix en las redes también y avanzando por ahí. Ahora me pidió que le hagan el prólogo de uno de los 3 libros que quiere editar. Él fue director de Juventud Rebelde cuando yo trabajé en Juventud Rebelde en el 67. Félix Sautier iba con el periódico debajo del brazo al Comité Central. Entonces Juventud Rebelde era vespertino. Pedro, tú nunca... Qué curioso que tú no hayas empezado ya hace rato a escribir tus memorias, porque... pero escribo artículos constantemente. Ya lo sé. La historia que no queda escrita se la puede llevar el tiempo. Para no decir el viento no se lleva las buenas historias. Pero realmente yo he hecho muchos artículos narrando cosas. No sé, el ahijado ecuatoriano de Fidel. ¿Y no has pensado en reunirlos en un libro? Es la idea. Esa es tarea de mis hijos. Sí. Uno que deben hacerlo. Porque yo estoy escribiendo todos los días y haciendo programas de radio. Acabo de hacer uno por el centenario de Marujita Monteverde, la primera esposa de Guayasamín, que cumplió 100 años el 13 de abril. Y hice otro programa dedicado a doña Carmen Quidiello, la viuda de Juan Bosch, que es santiaguera, nació en Santiago de Cuba. Imagínate tú, si yo estoy presente cuando Guayasamín está pintando a Silvio, y entrevisto a Silvio el 29 de noviembre de 1986, cuando Silvio cumple 40 años, y me dice Silvio, he sido bendecido por la mano de los Andes. Siento que me han vuelto a parir. ¿Qué cosa? O cuando estoy con José Ramón Fernández y Guayasamín, que Guayasamín me dice, este hombre es azul. O cuando estoy con Fidel en el 4º retrato que le hizo Guayasamín para sus 70 cumpleaños, que Fidel le pregunta a Núñez Jiménez, Núñez, ¿cómo apoyamos a Guayasamín para la Capilla del Hombre? Y Núñez le dice, muy fácil, comandante, con tabacos. Y a partir de ahí son los sumidores hechos en Ecuador y los tabacos que pone Cuba. Y el primer humidor lo subastó Fidel en Tropicana con Guayasamín. La gente no sabe muchas cosas. A Mauri, tenemos una historia hermosa. Yo me siento muy contento de tener el poder que tengo, es decir, como periodista. Hay gente que está lamentándose siempre. Es que no usan los medios, esta televisión. Yo empecé, a Mauri, a colaborar con la televisión cubana, ¿sabes cuándo? 1968. ¿Quién me presentó e hizo el primer programa? Faustino Pérez. ¿Cuál era el programa? Raíces de nuestra historia en el estudio del Fox, en vivo. ¿Qué hacíamos? Recorrer los 100 años de lucha a partir del discurso de Fidel del 10 de octubre de 1968. ¿Y era un programa semanal? Semanal de 45 minutos en vivo.
Magnífico, yo me quedé de conductor ahí año y medio, fantástico, una experiencia maravillosa. ¿Y en Ángulo Ancho qué tiempo estuviste haciendo televisión? Ángulo Ancho hice 42 programas de Ángulo Ancho, pero me di gusto. Sí. ¿Sabe lo que es en el río Sena? Entrevistar a Pierre Richard en su yate, o entrevistar a Alba de Céspedes en la isla San Luis, donde ella vivía. Alba de Céspedes, una gloria de Cuba fantástica. La entrevisté 2 veces. 1988 y 1989. ¿Y cuándo surge, ya que habló de Alba de Céspedes, cuándo surge su amistad con Monseñor Carlos Manuel de Céspedes? Son familia. Yo sé, claro que son Pero familia, pero ¿cuándo es que? Porque uno está en París y el otro está aquí. Sí, pero yo le traje carta a ahí Carlos está. Manuel de Alba de Céspedes. Alba, claro. La primera vez que la entrevisté para la televisión con Tomasito Olivero, que le dicen El Cangrejo. Fuimos invitados y ahí nacionalizamos la Torre Eiffel. ¿A cuál conoció primero? ¿A Alba o a Monseñor? A Monseñor lo conocí mucho antes. Mucho antes. Mucho antes. Monseñor, para mí, es el sacerdote perfecto. Es el continuador del padre Sardiña o de el hombre que nos enseñó en pensar. Del padre Varela. El padre Varela. Ese es un hombre extraordinario, inteligentísimo. Tiene que ver, digo, tú no eres una persona que practica una religión organizada ninguna, porque recuerdo muy claro que tú... Tengo la medalla del Papa. Sí, la de Juan Pablo II, claro. La narración de esas misas, de las misas que ofreció, ¿cuántas fueron? 4, ¿no? Santa Clara, Camagüey, Santiago y La Habana. Y La Habana. Y yo me preguntaba, Martínez Pires, ¿de dónde sabe tanto de los procedimientos de la misa, de cómo? Porque eso normalmente el que no practica la religión católica lo desconoce. Y tú, no siendo un católico, sin embargo, podías narrar aquello como se ha visto después en el resto de las misas, que ya llevamos a un sacerdote. ¿Cómo tú lograste eso? A partir del conocimiento, Monseñor tuvo algo que ver con eso, con los Manuel de Céspedes. ¿Cómo te explicaban todos aquellos procedimientos que pueden llegar a ser muy complicados para una persona desconocedora? Mira, hay que prepararse y hay que estudiar para todo. Hay que prepararse. Cuando yo fui a cubrir eventos deportivos en San Juan, en Cartagena, en Medellín, en Barquisimeto, yo tenía que prepararme seriamente. Yo no tengo ninguna resistencia al catolicismo. Yo respeto todas las religiones, sinceramente, porque tengo y he tenido siempre grandes amigos que practican la santería, el catolicismo cualquiera. Tengo el honor, además, de haber sido el primero que propuse un religioso para trabajar en el Radio Habana, Cuba, que me lo pidió Carneado. ¿Tú te acuerdas de Carneado? Sí, como no lo veas, claro que lo recuerdo. Un hombre bueno, un hombre muy bueno. Muy bueno. Un hombre muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? No es que yo sepa tanto. Primero, estudié mucho, pero también tuve el apoyo de un sacerdote que era el director de las transmisiones de la Radio Vaticana para América Latina y era venezolano. Y también un sacerdote de Pinar del Río, muy inteligente. Ellos eran realmente los que sabían más. Claro, yo sabía porque me estudiaba los protocolos, toda la terminología y cuál era el arte mío, digamos. Primero fue narrar por primera vez misas del Papa por televisión y Radio Habana, Cuba. Pero me dio mucho gusto porque la primera misa del Papa fue en Santa Clara, que es mi pueblo. O sea, el hecho de que la primera misa fuera en Santa Clara, el Che y el Papa, es que ahí no hay contradicción. ¿Y la Revolución Cubana de dónde viene? ¿Quién era Fran País? ¿Quién era el padre Sardiña? ¿Quién es la Caridad del Cobre? Caballero, esto es un ajiaco. La revolución no se puede ser sectario. Lo que no se puede estar contra la revolución, pero cuánta gente buena hay que son practicantes. Mi primera esposa cuando llegó a Quito, y llegó el 20 de diciembre de 1960 y me dijo, me quiero casar por la iglesia. Ella por respetar a su hermana mayor y yo por respetarla a ella le dije, mira, antes de esta decisión
yo quiero que tú conozcas las iglesias en Quito y sobre todo la iglesia de la Compañía, que tiene altares de oro. Pero en Quito, yo creo que es uno de los lugares, junto con Puebla en México, donde más iglesias hay por metro cuadrado. Así mismo. Pero yo le dije a mi esposa eso, a mi primera esposa, que ya murió, respetándola, porque si ella, además yo bauticé un niño, y Ahí muchos está. niños. Por aquí está la foto. Claro, ahí está la foto. Por aquí está la foto. Fidel Nieves se llama, ese es ahijado de Fidel Castro, no mío, pero lo bautizamos nosotros el 2 de septiembre de 1960 en la embajada, con un sacerdote católico. Y ahora hablaste de tu primera esposa, es decir, ha habido más. ¿Cuántas esposas ha habido? 2 2 esposas. en total. La primera, que es la mamá de mis 2 hijos primeros. El primer hijo mío nació en Santa Clara, porque yo no tenía casa en La Habana. Y nació... El que vino ahora contigo, que anda por ahí. Pedrito, trabaja en Radio Cuba. Pedrito. Fue vicerrector de la UCI 6 años y fue presidente de los Joven Club. Mi otro hijo, el siguiente, nació en Santiago de Chile en 1963 en la misma clínica donde asesinaron a Neruda, la clínica en Santiago. Después tengo otro matrimonio, el actual, que tengo 2 hijos. Hay uno graduado de pedagogía, el segundo es ingeniero hidráulico, la tercera es farmacéutica y el cuarto es abogado. Bueno. Se llama Igna María y Abelito. Abelito, mi hijo más chico, nació el 5 de julio de 1979. Yo estaba en San Juan, Puerto Rico, en los Juegos Panamericanos y le pedí a mi esposa Esperanza que esperara para ponerle el nombre. Y me dijo, no, ya, se llama Abel. Qué cosa más linda. Bueno, aquí tú eres responsable de que en estos momentos está pesando, si pesa, la historia de Cuba, de nuestro proceso, todo eso, sobre tus hombros, porque cuando se tiene tu edad, tú tienes 81 años, hay gente que no es consciente y dice, la historia me pesa. O sea, para ti, ¿la historia pesa o es tan liviana que puedes manejarla como has manejado tu alegría? Para mí, imagínate la alegría de que me reciba un presidente en una playa en Trusa. Carlos Julio Rosemena, 31 de diciembre de 1961, yo estoy con cuello y corbata, con el vicecanciller de Cuba, y este hombre nos recibe ahí. Estoy en foto, pero además estuve con Fidel Castro en Nueva Delhi, cuando el embajador Pérez Novoa está conmigo, estamos tomándonos un trago y Fidel está reunido y en la primera me dice Pérez Novoa, para acá viene Fidel. Digo, coño. Efectivamente vino Fidel, pan, y se tomó el trago de nosotros y no el que le habían puesto en la mesa. ¿Te das cuenta? La entrevista que le hice a Fidel en Sevilla, no porque yo quisiera entrevistarlo, sino porque él quiso entrevistarme a mí. La que le hice el 12 de octubre del 79 en Nueva York. Para mí el peso es lo que me hace vivir, lo que me empuja. Empujando un país, como dice Miguel Barnet. Como dice, empujando a un país. Bueno, Pedrito, tú sabes, bueno, tú conoces mejor que yo los tiempos de la televisión porque la estaba haciendo cuando yo no la hacía. Te agradezco mucho, tú sabes, que hayas venido. Yo creo que los televidentes, estoy seguro, por lo menos los televidentes de este programa, tampoco es todo el mundo, los que nos ven, van a sentirse muy estimulados. Y yo, de pronto que siempre vengo con dolores en las rodillas, llego aquí, me duele el muslo, digo que me duele la cadera, yo soy el que se siente liviano de solamente seguir tu ejemplo y tu alegría. Un abrazo, viejo. Muy bien.